Waikiki, Oahu, Hawái. Travel Explorer. A Waikiki le traía ganas creo que toda mi vida. He tenido la curiosidad de qué se trata Hawái, pero no había tenido la oportunidad de visitarlo hasta ahorita. No solo por las fotos, películas, series y caricaturas que vi toda mi vida, las cuales me daban curiosidad de qué había en Hawái. A mí me habían dicho que Oahu en su totalidad era un tourist trap, un lugar diseñado para turistas para hacerlos gastar a más no poder, y que no valía la pena ir, porque no había ningún atractivo real. Y vaya que estaba equivocado. En principio sí es una especie de parque de diversiones diseñados para turistas del surf. Un alto grado de atractivo turístico se lo adquiere la ciudad de Waikiki, sus desfiles, sus bailes, su luau, que es una danza nocturna en la que se da un gran banquete hoy en día turístico, pero es donde hacen su comida más rica. Solo en Oahu encuentras este luau gratis en centros comerciales. Los demás son como una especie de teatro y hay que pagar. Pero todo esto gracias a esa mega ola de locura que para nada me esperaba. Digo, he visto olas enormes como en Huatulco, pero la ola de lado a lado de más de 1 milla de ancho y más de 1 milla de largo, desde que empieza hasta que acaba, es la ola más grande que he visto en mi vida. Ahora entiendo cuando el Big Kahuna de las películas y caricaturas se refería a la ola, the wave, que es esa ola eterna y por eso tanta gente la surfea a la misma vez. Por ello es la ola famosísima de Hawái. Es algo que se me ha hecho altamente impresionante y es por eso que Waikiki para mí es hoy una atracción que no te puedes perder en tu vida. Una muy alta fregonería. Hoy entiendo por qué Waikiki es una joya perfecta para ser turista y disfrutar ser turista. Hawái tiene esta joya que se llama Waikiki. Como siempre, me ayuda que se suscriban a este canal y que me ayuden a compartir estos videos. Activa la campana para que no te pierdas ninguno de estos videos que estoy publicando.